Bueno, hablando de esto de presentaciones, tengo en comunicación telefónica, lo voy a presentar ya, al señor Miguel Calvete. Vamos a hablar del tema de los precios, Nicolás, un Perfecto. tema muy importante que la gente nos estuvo preguntando mucho, pues sobre todo porque le importa mucho el tema de la inflación. ¿Qué va a pasar con los precios? Vamos al supermercado hoy y los precios están muy diferentes a los de ayer. Yo recuerdo, y hago un comentario así, había comprado, me agarré con unas tartas, ¿no? De estas de tipo pasta frola. Había 138 pesos. Antes de ayer fui al supermercado, y escuche este dato, 338 pesos. ¿Cómo? Ni siquiera podemos decir, es más del 100% lo que subió. Es increíble. Bueno, le doy la bienvenida al señor Miguel Calvete. ¿Cómo le va? Buenas tardes. María Martínez lo saluda. ¿Qué tal? Buenas tardes, María, ¿cómo le va? ¿Cómo están? Bien, bueno, desde ya le agradezco la predisposición para el aire de Radio AMEP y bueno, con muchas ganas de conversar con usted sobre este tema que realmente nos interesa a todos, que es el tema de la inflación en la Argentina. Sí, efectivamente es un flagelo que venimos viviendo ya hace varias décadas en la Argentina, donde hay una inflación promedio anualizada los últimos 30 años que supera entre el 25 y el 30% anual, contrariamente a distintos países de la región que rara vez supera entre el 4 y el 5%, ¿no? No, lamentablemente Argentina tiene este flagelo que es el impuesto más distorsivo que tienen sobre todo los sectores más vulnerables, el asalariado o aquellos que tienen ingresos informales. Dicho sea de paso, la economía argentina está inmersa en casi en un 45% de informalidad. O sea que es un flagelo muy complejo y donde se hace más evidente, como bien decías, en el sector de alimentos, ¿no? De provisión de alimentos. Nosotros desde INDECOM, desde el Instituto de Estudios de Consumo Masivo, lo que hemos hecho y venimos haciendo habitualmente y periódicamente son estudios sobre, más allá del cambio de hábito en el comportamiento de los consumidores, obviamente estudios de variaciones de precios, de distorsión de precios, de aumento de insumos, y obviamente todo eso desemboca en la medición de la inflación mensual. Bueno, lamentablemente la pandemia ha generado en este último año y medio una distorsión de precios muy, muy fuerte. Vos presentabas un ejemplo de alimento puntual, pero encontramos alimentos que han aumentado más del 120% y son productos de primera necesidad, ¿no? Y de canasta básica, y eso es justamente lo que más está preocupando. Los primeros 5 meses del año, es decir, de enero a mayo, la inflación oficial, entre comillas, medida por el Instituto de Estadística de Censos, por el INDEC, superó el 24%. Si nosotros a eso le desagregamos el tema de alimentos, solamente alimentos, y el INDEC cuando mide y anuncia este 3,1, 3,8, 4,1 mensual, obviamente toma bienes y toma servicios. Muchos de esos bienes y servicios están, como se suele decir en la jerga, pisados, es decir, valores ya sea de combustible, valores de transporte, precios máximos. Lógicamente eso suele tirar hacia abajo la medición de inflación, es decir, suele dar un número menor. Pero desagregando lo que es canasta básica, efectivamente encontramos distorsiones que en la medición mensual supera el 4,5 y en algunos casos ha superado el 5%. De ahí que la proyección en canasta básica de alimentos, bebidas, higiene personal y limpieza hogar nos está dando casi 54%, la proyección anual, contra 42 puntos que es la proyección del INDEC con el promedio. Ahora, ¿en qué consiste, Miguel, esto de la ley de precios que lanzó el gobierno? Es una posibilidad que de ser, entendemos desde INDECOM, desde el Instituto de Estudio de Consumo Masivo y distintas Sí. consultoras, es una medida acertada por parte de la Secretaría de Comercio a cargo de Paula Español y del ministro Culfas, siempre y cuando se monitoree en tiempo y forma que los precios figuren en los paquetes. En el packaging no viene un sticker a aquellos productos que haya mucho stock y que haya que preciar. Son 70 productos donde le va a dar al consumidor un valor de referencia, es decir, el precio viene impreso en el packaging, o viene un sticker justamente para Lo que pueda escucho. tener una idea
¿Me escuchás? Sí, un poco entrecortado, te escuché Sí, esta sí. última parte. Bueno, justamente la idea es que la gente pueda tener en estos 70 productos de canasta básica, una idea más previsible de la variación de precios. Esto entendemos que va a funcionar como una especie de dique contra la inflación y va a incorporar también otros productos de segundas y terceras marcas que hoy, si bien no están dentro de estos 70 productos, son productos de canasta básica y va a haber más actores en la competencia, ¿no? No solamente las grandes marcas. Miguel, ¿cómo le va? Le habla Nicolás. Sí, yo estaba justamente escuchándolo y con la introducción que había hecho, más la respuesta de la pregunta que le hizo María, y yo estaba realmente en una duda, con una cuestión de si Argentina está en una pieza de círculo vicioso en donde la inflación, por más que se trate de forma seria de resolverla, va a seguir siempre ando positiva en una cuestión de ya estamos dentro de realmente un problema masivo que viene de años y años. Sí, la inflación en Argentina es estructural. Eh, Obviamente tenemos un problema donde hay una hiperconcentración, donde prácticamente el 50% de lo que consumimos en alimentos, bebidas, higiene hogar, higiene personal, lo producen solamente 32 grandes compañías. Si vamos un escalón más atrás, los insumos de esas 32 grandes compañías, en el caso, por ejemplo, del vidrio, el 75% está en manos de una sola compañía, los envases larga vida, que es transversal a toda la industria, lácteo, tomatero, etcétera, los conocidos envases Tetra, que se suelen llamar, que es la marca, el 89% está en manos de una sola multinacional sueca. En el caso de la hojalata para enlatados, prácticamente el 75% depende de una sola compañía también, nacional. Y así vemos que, por ejemplo, los químicos, en el caso de plásticos, por ejemplo, insumos plásticos, el 80% del mercado está en manos de una sola compañía. Es decir, hay una hiperconcentración y esto hace que se facilite la cartelización. Y esa cartelización obviamente genera posición dominante del mercado en muchos sectores y mucha gente. Entonces, Sí. eso es uno de los problemas los cuales el gobierno tiene que combatir, como generando nuevos actores. Hay otra distorsión muy fuerte donde el gobierno es formador de precios. Cada producto, un agua mineral, un kilo de harina, un paquete de galletitas, nosotros estamos comiendo o ingiriendo un 50% de impuestos. Entonces el Estado también es formador de impuestos. Y hay impuestos que realmente impactan mucho más en los sectores que menos tienen. Entonces esa es otra asignatura pendiente que tiene el gobierno. Y por otro lado, bueno, lógicamente darle más juego a ese otro 50%. Recién hablábamos que 32 grandes compañías producen el 50%. El otro 50% lo producen más de 10.000 pymes. Bueno, la idea es darle más juego a esas pymes y que puedan realmente participar. Entonces, es fundamental que se les saque el pie de la cabeza a estas pymes en lo que respecta a tributos y a impuestos. Y los impuestos distorsivos, ¿no? Tenemos ingresos brutos, que es un impuesto que obviamente termina haciendo un efecto cascada desde el origen de la producción hasta el producto en góndola. Y ese efecto cascada son entre 7 y 8 puntos. Tenemos impuestos distorsivos a nivel municipal, tenemos a nivel provincial, como hablamos de ingresos brutos, y a nivel nacional. Entonces, creo que ahí es donde realmente se deteriora la capacidad de compra de la gente. Miguel, ¿vos crees que el gobierno se está encaminando a una solución a toda esta inflación que digamos que no es nueva, si bien se potenció en los últimos años, ya la veníamos arrastrando de hace mucho tiempo? ¿Vos crees que tenés esperanza de que este gobierno pueda cambiar o solucionar mínimamente este conflicto? Bueno, hay iniciativas y obviamente estamos en un proceso muy complejo que es esta pandemia, pero más allá de eso, hablábamos que la inflación estructural en Argentina ya viene de décadas, hay buenas intenciones, pero falta una decisión política, y por un lado, y por otro lado, un gran acuerdo con todos los sectores de la cadena agroindustrial, desde la provisión de insumos hasta el producto terminado, donde lamentablemente hoy esta inflación que tenemos está formada en un 70% por expectativa, es decir, por falta de previsibilidad y falta de confianza. Y en un 30% por
razones realmente económicos, donde vemos que hay una depreciación del dólar a nivel internacional, hay un aumento muy fuerte del precio de los commodities y todo eso genera un efecto cascada también en los costos internos nuestros. Pero el 70% de la inflación, vuelvo a repetir, es por expectativa y el famoso por las dudas aumento, ¿no? Que lamentablemente muchos formadores de precios son más que formadores deformadores de precios. Y justamente, Miguel, escuchando lo que dijo al final, de especular tanto con lo que es la inflación, más allá de los precios en los productos, ¿usted cuál podría creer que sería una potencial solución, o por lo menos para poder arrancar a soñar con un futuro mucho más provisorio en lo que es tema economía? Porque estamos realmente bastante agarrados de los pelos en los últimos no solo años, sino ya décadas. En principio, generar un acuerdo de precios y salarios, incorporar federalmente muchas pymes que hoy no participan ni de precios cuidados ni de precios máximos. Es injusto que un kilo de yerba salga lo mismo en Misiones o en Corrientes que en el conurbano, o que un kilo de azúcar salga lo mismo en Tucumán que en Neuquén. Entonces, evidentemente, hay portfolios regionales. Argentina es un país muy rico en eso y está la posibilidad de que puedan generarse portfolios de productos con un acuerdo de precios y que esté atado a un acuerdo salarial. Y fundamentalmente bajar la presión tributaria, que es otro de los temas fundamentales, que obviamente todo esto está conectado también con la ley de góndolas, con la ley de defensa de la competencia, con la incorporación de más actores, de generar mayor oferta. La principal herramienta contra la inflación y la más genuina es justamente la oferta. Es decir, que haya mayor cantidad de actores en el mercado. Pero para que haya actores en el mercado tenemos que hacer una reforma tributaria, hacer una reforma previsional, hacer una reforma laboral, sindical, y eso se basa en un acuerdo, una mesa de conciliación nacional, ¿no? Es toda una cadena, podríamos decir, ¿no? O sea, si bien puede haber Claro, iniciativas, tenemos que es muy verlo, largo el camino. tenemos que verlo con una visión holística, ¿no? Porque todo está vinculado con todo. Claro, totalmente. Ahora hablábamos de que la canasta básica obviamente sube, hablamos de un porcentaje de hecho, pero ¿cuál es el rubro, Miguel, que vos decís que es el que más sube, si bien es básico la canasta básica y es lo que necesitamos todo, pero ¿cuál es el rubro más afectado por la inflación? Bueno, en estos últimos meses encontramos un aumento muy fuerte en productos de limpieza, en productos vinculados a commodities, que por lo general son productos de mucha rotación, eh, y ahí encontramos sí efectivamente un aumento muy fuerte porque aumentaron los commodities, se devaluó el dólar a nivel internacional y para comprar la misma cantidad de toneladas de trigo hace falta más cantidad de dólares. Entonces eso ha impactado de forma directa en los precios de góndola. Son los precios que más, las bebidas alcohólicas también, porque hubo una sobredemanda, más allá de que también sus insumos, caso de vidrio, corcho, etiquetados, muchos insumos son estandarizados, hay una perspectiva de lo que va a ser el dólar futuro, ¿no? Y son los temas que más aumentaron, como aumentaron también los medicamentos. Por ejemplo, los medicamentos se aumentó muchísimo, también en parte por una inflación por expectativa, que es la verdad muy preocupante, pero también por una cuestión de insumos, ¿no? La falta de insumos y la sobredemanda ha generado ese aumento. ¿Y usted cree que justamente hablando de lo que es tema dólar, ya con el aumento de esta misma divisa, más los impuestos internacionales que son abruptamente altos cuando se ingresan productos del extranjero hacia Argentina, tiene mucho que ver con que los productos que justamente tienen estas dos características ya se han disparado casi de forma estratosférica, y por ahí los productos que son más típicamente argentinos o más bien que se hacen de puertas para adentro, mantuvieron un poco su precio? No, en realidad hay muchos productos que tienen un valor transaccional en dólares, ¿no? Están vinculados al commodity. La carne, por ejemplo, se produce en Argentina Sí. con el alimento balanceado o si es pastura. Es decir, no se entiende por qué aumentó, pero en realidad aumenta porque los insumos tienen un valor transaccional en dólares. El grano tiene un valor transaccional en dólares. Entonces, si uno toma una vaca, un cerdo o un pollo, son distintos envases de grano, para verlo
de manera muy práctica. Y esos distintos envases de grano obviamente tienen un aumento, prácticamente en 6 meses han tenido un aumento de un 15%. Eso impacta en el producto final, sin lugar a dudas, ¿no? Más allá de la sobredemanda que pueda tener el producto. Bueno, Miguel, te agradecemos muchísimo la comunicación nuevamente con nosotros y bueno, vamos a ver en qué degenera todo esto de la inflación que tanto nos preocupa a los argentinos. Bueno, muchas gracias a ustedes. Gracias,